Esas mantos se veían como... Se veía feo, la verdad. Digamos la cosa por su nombre. Se veía feo, como que estaban tirando más, entonces... Hola, hola de amigos, sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Bacán tu Casa, mi nuevo podcast de decoración donde vamos a estar haciendo asesorías gratis. Sí, de eso se trata este podcast y en este caso tengo un caso muy interesante de un living comedor que realmente no tiene bien clara la distribución o tiene un grave problema de distribución, mejor dicho, pero más adelante vamos a contarlo. Quiero primero que todo agradecerles a todos por la buena recepción que tuvo el primer capítulo del podcast. Fue un capítulo súper personal y de verdad agradezco también como la buena onda que me han dado. Ahora en este capítulo también quiero partir primero que todo respondiendo algunas preguntas porque me llegan un montón de preguntas todo el tiempo y en Instagram, en redes sociales, la capacidad que tengo de responderlas todas es limitado cuando me llegan 300, 400, 500 preguntas. Así que ahora quiero tomarme un tiempo para poder responder algunas preguntas de ciertas cosas que suelen preguntarme para poder explayarme un poco más y comentarles qué es lo que opino al respecto. Preguntas al decorador. Partamos entonces con las preguntas al decorador. Y la primera pregunta que tengo es sobre ¿qué alternativas hay para decorar un baño de visitas pequeño? La verdad es que yo creo que lo más fácil para decorar el baño de visitas, sobre todo este típico baño como debajo de la escalera que es muy pequeño, es poder ponerle papel mural, porque es impresionante cómo cambia tanto el espacio con papel mural. Eso sí, tenés que buscar un buen instalador de papel mural porque es muy fácil dejarlo mal. Que te queden como, que no calcen bien el patrón o que queden como errores en los cortes. O sea, yo que he probado con muchos instaladores, se nota mucho cuando hay un instalador que no es tan bueno. Creo que es como de estas actividades dentro del mundo de las remodelaciones que tenéis que buscar a alguien bien experto en eso para que te quede bien, porque hace mucho la diferencia la terminación y sobre todo porque el papel mural es muy caro, entonces no queremos perder la plata en una instalación mal hecha. Así que yo creo que eso, con papel mural te vas a la segura. Otra alternativa también que queda muy bien es pintar. Y eso lo puedes hacer tú misma porque es súper fácil de pintar un espacio pequeño. Simplemente tienes que... El mayor trabajo ahí es tener que cubrir, porque hay mucho que cubrir, que la grifería, que el piso, que también como el vanitorio, todas las cosas tienes que cubrirlas, pero también puedes darle como un cambio grande. Y si el baño es pequeño y si no tiene ventana, por ejemplo, no te recomiendo pintarlo blanco, porque la verdad es que más grande no se va a ver. O sea, si tenés un baño de 1x1, por mucho que lo pintes blanco, eso no se va a ver más grande. Pero sí puedes hacer que se vea más interesante. Así que en ese sentido, ponerle color es una buena alternativa para poder hacer que tu baño pase a ser wow, como que puedes dar algo, una súper buena impresión en el baño de visita. Así que yo creo que es una muy buena opción para poder como... transformarlo sin tener que hacer como una gran transformación. De hecho, yo creo que más que cambiar el vanitorio, poner papel mural o pintura, de verdad que puedes hacer que pase al siguiente nivel. Y aquí tengo otra pregunta que dice, ¿qué medida estándar debe tener una alfombra de dormitorio? Y aquí depende mucho de la distribución. Por ejemplo, si tienes una cama de plaza y media, normalmente ahí la alfombra queda como bailando un poco dentro de la habitación. Pero si tienes, por ejemplo, una cama de 2 plazas, normalmente al medio de la habitación, si quieres que la alfombra te quede por ambos costados para que uno se baje de la cama y pueda pisar la alfombra, que nada más rico que eso, sobre todo si tienes un piso que no sea como súper calentito, es una buena opción. Ahí necesitas una alfombra de 2x3 o de 190x290 o de 2x290, pero alrededor de eso. Digo estas medidas porque no todos los fabricantes trabajan la misma medida, entonces en algunos casos vamos a encontrar como que hay una pequeña variación y la verdad es que esa pequeña variación no afecta mayormente, ¿ya? Así que alrededor de 2x3 te funciona bien. Para una cama king te sirve una alfombra de 230x340 o 230x305, que son como los dos estándar que hay. Y para una cama super king, ahí ya necesitas una alfombra mucho más grande, idealmente de 3x4, para poder que te quede espacio suficiente para poder bajarte la cama. Eso sí, muchas veces las personas tienen cama super king en una pieza que no es súper grande, así que ahí tenés que evaluar. Quizá en esos casos cuando la alfombra tiene que ser demasiado grande y tu pieza no es tan demasiado grande para poner una alfombra 3x4, de repente ahí puedes poner bajadas de cama y de esa manera resuelve el tema.
Acá tengo una pregunta muy buena que dice, ¿qué error de decoración ves que casi todo el mundo comete? Y de hecho ayer mismo lo estaba pensando, que hay una cosa que muchas personas se equivocan y tiene que ver con la escala, como de comprar productos de la escala incorrecta. Y me di cuenta de eso porque andaba en una tienda en un mall chino y tenía unos escritorios que eran mini, onda, medían 1 metro y tenían cajones en ambos lados. Y yo decía como, es que aquí se siente un niño solamente, porque te quedaba muy poquito espacio al medio para poder sentarte. Y tenía muy poca profundidad, entonces tampoco te da como espacio para poder poner un computador o para poder tener mucho espacio de trabajo. Entonces yo creo que es muy común equivocarse en la escala. Por ejemplo, comprar alfombras muy pequeñas o una mesita muy pequeña. Yo creo que muchas veces las personas subestiman la escala y terminan comprando cosas más chicas porque también son más baratas. Pero también pasa que compran muy grandes. Y suele pasar, por ejemplo, que la gente compra muebles muy grandes, como un sofá muy grande, una mesa muy grande, diciendo, no, pues que tiene que venir toda la familia, porque aquí como van a caber todos. Comprar una mesa, no sé, para 6, para 8, y es como, no te caben. Si tenés un departamento o una casita muy pequeña, a veces eso no cabe. Entonces uno tiene que tener súper claro bien cuál es el tamaño adecuado para su espacio. Y yo creo que ahí lo más fácil es como marcar en el piso con masking tape, porque nos da una idea bien concreta de cuánto espacio tenemos disponible. Y con eso después ya vamos a comprar sabiendo bien la medida que nos sirve. Porque uno va a una tienda y ve los productos y dices como, ah, ya, súper bien, no, está bonito. Pero después vaya a tu casa y no te cabe porque las tiendas tienen una altura muy grande, tienen como espacios mucho más grandes que los espacios reales de una casa. Las casas cada vez son más pequeñas, entonces por lo mismo hay que ser como bien claro en la escala. Y lo otro que yo he visto es que, claro, pasa que con los muebles la gente termina equivocándose en comprar muy grande, pero en otras cosas muy pequeños, como cuadros muy pequeñitos que finalmente te quedan como una estampilla en la muralla, o por ejemplo alfombras también muy chiquititas que es como una isla debajo de la mesa de centro, o que realmente no te cubren todo el espacio, entonces hacen que en realidad te quede como inconexo. Así que yo creo que esos son los principales errores que yo he visto, como errores en la escala. Así que es muy importante como medir antes de salir a comprar. Acá hay una pregunta que dice, ¿qué estilos pueden ser atemporales? ¿O puedes hablar más de eso? Así como atemporal, yo creo que no existe, porque nadie hoy en día decora su casa como que fuera una casa de Bridgerton o como que fuera una casa de estilo medieval, ¿ya? Nunca nada es completamente atemporal, que dure eternamente. Lo que sí creo que hay ciertos estilos que perduran más en el tiempo y que si tú ves una casa de ahora o hace 10 años atrás, puede ser que se vea bien, pero en general, ¿qué te diría yo? Que las tendencias en decoración tienen una vida de alrededor de 10 años. Más que eso es difícil. Si tú ves una casa muy antigua de los 90, vas a ver como, esta casa es de los 90. No se va a ver nunca como atemporal. ¿Ya? Porque obviamente hay ciertas cosas que marcan. De hecho, estaba viendo Sex and the City y como los espacios, como todos son como bien, bueno, hay harta vuelta a los 90, pero aún así se ve un poco anticuado en ciertas elecciones de decoración que hoy en día no usaríamos, ya como que me pasa que a pesar de que la serie está como bien pensado en eso, por ejemplo, los espacios tienden a verse como muy vacíos, como que le faltan cosas, versus como las temporadas más nuevas donde tú ves como realmente ahí está todo súper bien diseñado. Y es porque la percepción que tenemos del diseño de interiores y la importancia que le damos hoy en día cambió mucho. O sea, en tiempos de Pinterest, para todo es importante tener su casa bonita. A lo mejor antiguamente la gente era como, sí, como que la decoro, ahí me pongo unos muebles. Chao. Hoy en día no, yo creo que hoy en día cada vez la gente más se preocupa de la decoración de su casa y por lo mismo hay como más cuidado. Como que a lo mejor la gente antes a lo mejor no ponía cuadros y hoy en día es como todo el mundo igual le pone un cuadrito aunque sea chico, aunque sea no sea una obra original, pero sí siento que hoy en día hay una preocupación más grande, cosa que a lo mejor tiempo atrás era como, no sé, la gente tenía un colchón en el suelo y ese era un dormitorio, cosa que hoy en día
Muy difícil. Ya, entonces bueno, pero ¿qué estilos son los cuales pueden como armar una decoración más atemporal? Te diría como tratar de no seguir tendencias. Por ejemplo, no sé, cuando te dicen como ya, este es el color del año. O no sé, por ejemplo, hoy en día se ocupan las formas como curvas, como para los bordes de las cosas, de las patas de las mesas y cosas así. Es como ya, tal vez tienes que elegir como elementos que sean como más tradicionales. Yo creo que en general lo tradicional es algo que perdura y que a lo mejor si tú tienes una mesa antigua y la usas hoy en día te funciona, ¿sí? No a lo mejor mezclado con moldura y folia dorada y cosas así que parece que fuera una mansión de Bridgerton, sino que más bien como un mueble que es tradicional, que es clásico, te puede funcionar también hace mucho tiempo atrás como hoy en día. Así que elegir como cosas tradicionales, como por ejemplo la madera, algo que no pasa de moda, que se puede pintar, que se puede barnizar, que puede tener distintas terminaciones, así que también es algo que realmente puede vivir mucho tiempo. Y que además lo podemos ir actualizando. Entonces, a lo mejor ciertos colores que a lo mejor se usan hoy en día, puede ser que en unos años más ya no se usen. Por ejemplo, creo que hemos pasado por una etapa donde estamos viendo como todo muy neutral, pero yo creo que se viene un momento en el cual, y que es una tendencia que veo que es cada vez más fuerte, de que la gente se está aburriendo de ese exceso de neutralidad o que lo neutro sea la norma. Y yo creo que se viene como un ingreso fuerte nuevamente del color y vamos a empezar a ver en los próximos años nuevamente muchas casas muy coloridas, con patrones, con cosas más únicas, porque la gente ya no quiere como que se vea como homogéneo. De hecho lo veo harto como en las casas de los famosos. Me gusta mucho ver como lo que muestran como en arquitectura el Digest y cosas así, porque te muestra muy bien de cómo viven los famosos, te muestra un poco, bueno, para allá va, o sea, porque esto empieza a chorrear y termina todo el mundo utilizando estas mismas cosas, entonces es algo que vamos a estar viendo mucho, que se viene como muchos más patrones, texturas, colores, ya va a estar pasando estos neutros. Entonces a lo mejor si por ejemplo si pintas las paredes neutras, las puedes pintar de nuevo después, no pasa nada, ¿cierto? Como que es muy fácil de cambiar. No así los muebles. Entonces los muebles yo creo que es donde uno tiene que invertir más, o en los revestimientos. Por ejemplo, utilizar porcelanatos súper brillantes, hoy en día ya no se usa, a lo mejor hace unos años atrás se ocupaba y la gente lo instalaba y hoy en día tú lo ves, dice como se ve medio pasado de moda eso. Pero sí, por ejemplo, la madera, o sea, yo creo que vuelvo a eso. O, por ejemplo, este porcelanato con look de madera, que son materiales que te dan la sensación que son como atemporales. Tengo otra pregunta muy buena. ¿De qué tamaño debiese ser la mesa de centro del living? Y yo creo que para calcularlo, lo importante es que una vez que ya tengas definido todos los asientos principales del living, por ejemplo, sofás, poltronas, puff, etcétera, lo que definas de asientos del living, calcules 50 centímetros entre el sofá y la mesa y así puedes calcular. ¿Por qué? ¿Por qué esa medida? Porque esa es la medida de la cual, no sé, si tú estás tomando un té o otra cosa, lo que tú quieras, puedes estirar la mano y dejar las cosas ahí. O lo mismo si tienes como un picoteo o algo así, puedes apoyar ahí. O si estás leyendo un libro o lo que sea, tienes que tener esa distancia para que la mesa de centro sea funcional para poder apoyar las cosas. Porque si está más lejos que eso, a veces uno tiene que pararse, que es súper incómodo. O si está más cerca que eso, que yo también lo he visto, pasa que a veces como que tenéis que andar caminando apretadito para poder pasar, lo cual es muy incómodo. Así que calculando 50 centímetros entre el asiento y la mesa, vaya a calcular la medida exacta para esa mesa. Ahora, esa mesa a veces en espacios grandes pueden ser 2 mesas, o pueden ser 3 mesas, o puede ser una muy grande, entonces puedo ir ajustando. Porque, y también puede ser que no todos los asientos te queden exactamente, no hay que ser tampoco talibán para la cosa. Simplemente hay que tener esa medida en cuenta y así vas a poder elegir la mejor medida para tu espacio. Esta es una buena pregunta para todos los fanáticos de los animales. Preguntan como por camitas de perro que no desentonen en el living para los regalones. La verdad es que creo que es súper importante porque si vamos a tener a nuestras mascotas dentro de la casa hay que
integrar también su cama dentro de la decoración. Entonces lo importante es seguir una paleta de colores. Si quieres que la cama funcione dentro de la decoración, es que esté dentro de la paleta de colores de tu casa. Yo, por ejemplo, en mi casa tengo sofás beige, tengo madera, tengo hartos colores más neutrales y claros. Entonces también elegí una cama de perro para el living que sea en esos tonos. Y en el dormitorio tengo una camita de perro que es gris, porque también mi poltrona del escritorio es gris y tengo como otro elemento gris, como mi chimenea también es gris. Entonces de esa manera puede hacer que se integre dentro del espacio y no te quede así como, no sé, típico que venden como camitas rosadas, y es como, excepto que tengas una casa muy rosada, que puede ser, que no hay nada malo en eso, son los únicos casos donde funciona. ¿Ya? Entonces es importante como que elijas una cama acorde a la paleta de colores de tu espacio para que te converse y combine y no desentone, porque yo realmente he visto unas camas así de colores muy chillones y es como no conversa con nada de la decoración de la casa y se ve mal. Entonces lo importante es que podamos elegir algo que esté ahí dentro de su paleta de colores. Aquí esta pregunta es muy buena. ¿Se puede poner papel mural sobre ladrillo? Y la verdad es que no se puede, porque el papel mural queda pegado, entonces agarra la textura. Y el problema está en que si tiene esa textura y tiene esos recovecos, no te va a calzar con el tamaño del papel mural. Entonces la verdad es que en ese caso lo que hay que hacer es como estucar primero y luego empastar y luego poner papel mural. Así que una buena alternativa, mira, una buena alternativa es que yo he visto que hay personas lo que hacen es como para poder resolverlo más rápido, se crea un tabique. Ya eliges como los perfiles de metalcón más delgado, o puede ser también pino 2x1 y los pones como sobre la muralla, y luego sobre eso puedes poner una volcanita. ¿Ya? ¿Por qué no puede quedar pegado? Porque se genera humedad entre medio y eso puede generar hongos detrás de la pared. Entonces de repente vaya a abrir eso, vaya a encontrar ese hongo negro que es mega tóxico, así que no puede quedar como pegado encima del ladrillo. El ladrillo está vivo, respira, es un material natural de la tierra, entonces tenemos que dejar eso. De hecho lo ideal incluso es que si pones estos perfiles de metalcón, agregues también algún tipo de aislación para que también evite, te permita aislar entre el ladrillo y la pared interior. De hecho, además te va a mejorar mucho la aislación. Eso sí, en espacios muy pequeños a veces es como un gran sacrificio perder esos 6 centímetros que puede implicar tener que hacer esta aislación. Pero por ejemplo, nosotros cuando teníamos la oficina anterior, ahí tenía una oficina que creamos, que esa casa era de adobe, entonces había una oficina que queríamos poder aislar bien con unos paneles y lo que hicimos también fue tener que crear todo esa perfilería. Así que esa es como la alternativa. Esta pregunta me gustó. En una sala de estar, ¿se prioriza la comodidad o la estética? Y aquí yo creo que ambas van de la mano. O sea, me cuesta mucho priorizar una cosa por la otra. Así que creo que hay que elegir algo que tenga la mezcla de ambas cosas. Por ejemplo, yo sé que hay mucha gente que le gustan los Berger. Esos bien gordos, bien de polipropileno, de PU. Que tú te acuestas en verano y te levantás con la espalda toda mojada porque se te pega todo. Y yo entiendo que hay gente que le gustan, pero son horribles. Entonces, claro, ahí yo no puedo sacrificar la estética por la comodidad. Y tampoco puedo como elegir un sofá que sea hermoso, no sé, una tela maravillosa, pero duro. Porque tiene que ser un espacio cómodo, que uno realmente quiera sentarse ahí. Y eso yo creo que a veces hay personas que dicen como, filo, pero es que es cómodo. Y es que no basta solo con que sea cómodo. Para mí por lo menos, tiene que tener la mezcla de ambos, tiene que ser cómodo y tiene que ser bonito, tiene que conversar con el espacio, tiene que estar acorde a la paleta de colores, tiene que ser del estilo que yo ando buscando. Oye, y aquí algo que no vi la pregunta, pero que muchas veces me preguntan así como, oye, ando buscando un mueble así. Y les quería pasar el dato. Lo que yo generalmente hago es buscar en Google Shopping. No es como que me meta a buscar directamente en tiendas, sino que la primera pasada que hago es meterme en Google Shopping. Y con eso uno puede ver como gran parte del mercado. Obviamente no está todo, pero te ayuda también como a darte una idea como de distintas tiendas y todo. Y puede ser bien específico. Decir, por ejemplo, busco, no sé, sillas grises con patas de madera. Busco mesa de madera clara. Busco carro de bar dorado. Tú puedes ser como bien específico en lo que andas buscando y te va a mostrar alternativas en eso. Bueno, además que hoy en día
también han incorporado la IA, entonces cada vez más específico. De hecho, incluso también con ChatGPT o con Gemini uno puede utilizarlo como ayudante de compra y le dices que te ayuda a buscar productos de tales características y también te puede encontrar cosas. Pero creo que Google Shopping es lo más actualizado porque está en el momento, te muestra el stock que hay, o sea, te muestra los precios. Si hay un producto que se vende en dos tiendas distintas, que suele pasar con los retail y con todos estos marketplaces que hay hoy en día, te muestra cuánto cuesta en distintos lugares. Por ejemplo, si hay un producto que está disponible en 2 o 3 tiendas, te va a mostrar los precios en las 3 tiendas. Entonces uno puede ahí comparar y fue como, mira, me gusta. A mí me gusta mucho por lo mismo, porque es práctico para poder hacer esta búsqueda visual, como diciéndole como, ¿qué es lo que yo ando buscando? Sofá de 3 cuerpos de cuero. O incluso puedes ponerle por medida, no sé, mesa de 100 centímetros y te encuentras esas cosas. Entonces, lo primero que yo le recomendaría es, primero, buscar en Google Shopping y luego, si no encuentras nada ahí, ya empezar a buscar como tiendas específicas, pero lo bueno es que Google Shopping encuentra en la gran mayoría de las tiendas online. Obviamente si hay alguien que no tenga una página web y esté vendiendo en su local físico, no lo va a encontrar. Pero bueno, a esa gente que todavía no se ha modernizado también le cuesta más vender hoy en día. Por eso mismo yo creo que es súper importante eso, como buscar ahí, porque te ayuda, te hace mucho más fácil la búsqueda. Porque me pasa a mí que a la hora de buscar muebles, no es que ande buscando diga como, yo quiero una, no sé, una mesa de tal marca, sino que yo quiero una mesa de tales características, que tenga cierto tamaño, cierto material, cierto color, y me da un poco lo mismo la marca. La marca es lo siguiente cuando ya después estoy viendo como para poder evaluar la calidad, cuando vea las opciones digo como, a ver, tengo esta y esta otra, ahí puedo elegir como ya, me voy por esta porque la marca me da más confianza, porque es de mejor calidad, porque no todos los productos son iguales, a veces uno encuentra como cosas mucho más baratas y yo a veces sospecho, como que digo, ya, pero ¿por qué tan barato? De hecho me ha pasado ahora último que estaba haciendo harto vitrineo en tiendas y obviamente uno ve que las cosas en, no sé, si tú vas a Makes es mucho más barato que ir a un mall chino en Ñuñoa y eso es mucho más barato que ir a comprar en el mall en Las Condes, porque obviamente el valor del arriendo del local es mucho más, varía mucho según el lugar donde estés. Y también, por ejemplo, no sé, pues si tú vas a Makes, el precio es comprarlo en Makes. Ese mismo precio no te lo dan con un despacho a tu casa, con la comodidad de un mall con aire acondicionado. Obviamente todo eso se cobra. Entonces también uno tiene que tenerlo en cuenta. A veces uno ahorra, pero porque también está sacrificando ciertas cosas. Entonces, y también porque la calidad no siempre es la misma. A veces hay productos que se ven iguales, pero después tú los tocas, los ves y es como claramente esto no es igual. No sé, la pintura se te puede pelar o el material se te puede romper más fácilmente. Y son cosas. De hecho me pasó harto porque estuve buscando accesorios y he visto un montón de mall chino últimamente por todos los videos que estaba haciendo. Y terminé comprando unas cosas el otro día en Falabella que estaban en oferta. Y no sé, compré una bandeja que costaba, en un precio normal era 24.990 y la compré en 9.990. Y yo decía, claro, pero este es un producto que yo no encontré en el mall chino, en ninguno de los que vi, y tiene otra calidad. Se notaba mucha calidad. Entonces también algo importante, como no solamente ver precio, sino que también ver calidad de lo que uno está comprando. Y la originalidad también, porque finalmente a mí también me gusta encontrar como estas cositas que no van a estar en todas las casas. Y pasa harto con el mall chino que a veces las cosas son como... se ven así como de mall chino, digámoslo. Y bueno, eso sería todo con esto de sección de preguntas al decorador, así que voy a estar abriendo cajita de preguntas en Instagram para también estar respondiendo y estar alimentando esta sección del podcast. Pero vamos ahora al caso de la semana. El caso de esta semana. El primer caso que vamos a analizar es el de David. Él cuenta que tiene que arreglar su living y comenta que no tiene lógica. Cuando me mudé hace 3 años atrás, nunca pude darle forma ni nada claro al living comedor. Intenté hacer cosas, pero ninguna me gusta. Y ahora no nos gusta estar en ese espacio y es casi la mitad del departamento. Sobre la pregunta de cuál es el uso principal que le da al espacio, dice que me encantaría poder pasar más tiempo ahí, que sea para relajo y también para compartir en familia y tener invitados. Hoy no invitamos a nadie porque sentimos que no es cómodo ni bonito. Está siendo un espacio muerto, ni siquiera comemos ahí. Dice que le gustaría tener un espacio de living comedor donde realmente le den ganas de usarlo y pasar más tiempo.
¿ya? Y comenta que el estilo que a él le gusta es el minimalista. Analizando las fotos vemos que este espacio uno entra por un pasillo del departamento y luego se encuentra con el living comedor, donde yo veo algo importante, es que él ubicó en un lado más cerca de la cocina el comedor y quedaron los otros muebles entre medio. Entonces claramente no se arma como un espacio de living, no está cómodo para conversar. Entiendo que quedó la mesa ahí porque está más cerca de la cocina. Esta cocina es abierta, entonces invita mucho a que uno pueda, no sé, oye, pásame la azúcar. Y uno puede pasar las cosas desde la cocina hasta el comedor. Pero esta cocina igual tiene una distribución que yo no había visto en otros casos. Como que no tiene realmente, se ingresa por una puerta por dentro y por fuera como que tiene este mesón, pero tú no puedes entrar por ahí. Y tampoco tiene como una barra, no es como para comer ahí, entonces no está como tan práctico esta conexión. Pero yo entiendo por qué probablemente David puso el comedor ahí, porque está cerca de la cocina. Pero aquí yo quería dar un dato importante que yo veo en esta foto que ven acá, que se alcanza a apreciar que hay un soquete colgando. Ya, ese soquete que está ahí me indica a mí que ese es el lugar que definió el arquitecto para ubicar el comedor. ¿Por qué? Porque está puesto en un punto como bien que tiene cierto aire alrededor, entonces te permite poder colocar una lámpara ahí y poner la mesa abajo. En cambio, en el otro lado, donde él puso la mesa realmente, tiene los soquetes colgando muy pegados al muro. Entonces, ese tipo de soquetes son más bien para focos direccionales como de este tipo. A todo esto, este es un podcast. Es un podcast, pero en realidad es un podcast, porque es un podcast en video. Así que hay ciertas cosas que yo estoy comentando, tratando de ser lo más descriptivo posible, pero hay ciertas cosas que yo también estoy mostrando en imágenes acá en video. Así que si de repente tienen dudas o no entienden lo que estoy explicando, pueden abrirlo en video también para que puedan chusmear y enterarse de las cosas que estoy mostrando. ¿Ya? Entonces yo lo que creo es que la distribución correcta es al revés, donde el espacio que tiene como de pasillo que da hacia la terraza, yo creo que ahí es donde va el comedor, y en el otro espacio es donde está pensado para poner el living. ¿Y por qué? Por la ubicación de las luces. Eso es lo que a mí me indica cómo está pensado este departamento. Además, ¿por qué? Porque la cocina, si bien en el lugar donde él puso la mesa ahora queda más cerca como para que alguien pase las cosas de un lado hacia el otro, no está tan cerca para que una persona lleve directamente, porque la cocina no tiene salida por el otro lado, o por lo menos lo que se ve en la foto. De hecho, cuando analicé este caso dije como, qué gana de tener un plano. Entonces yo armé un plano interpretando las fotos, pero no quise pedir plano porque dije, esto complica un poco más la asesoría. Pero si ustedes tienen los planos, ideal, por favor, agréguenlo, porque eso ayuda mucho también a entender la distribución del espacio. Pero según lo que yo interpreto, lo veo así. Entonces creo que cambiando la distribución, como esta planta que estoy mostrando acá, quedaría mucho mejor el espacio. Así que incluso utilizando los mismos muebles que tienen ahora, con esta configuración, yo creo que con un sofá y 2 poltronas se puede armar súper bien este espacio. Pero lo que habría que ver bien es el tamaño. El televisor tiene un televisor de frame y lo tiene puesto arriba de un mueble. Ese mueble de ahí, ese mueble lo veo complicado, porque justamente va en el espacio donde debería ir el comedor y donde deberían ir las sillas. Entonces te va a molestar para poder poner ahí. Pero ese mueble se podría poner al otro lado o quizá en otra habitación. No sé, yo veo que este mueble como que anda un poco dando vuelta. Y veo también que, por ejemplo, hay un cuadro que me da la impresión de que es un mapa mundi de estos que son para pinchar, pero yo creo que se ve un poco pequeño para este espacio. Como que yo agrandaría un poco más, o si la idea es mantener este mismo cuadro, yo lo complementaría con unos 3 cuadros más para poder armar como una composición, un muro galería, y que logren tener el tamaño adecuado a este espacio. Lo otro que creo que también hace que sea poco agradable de estar ahí es que no tiene muy buena iluminación, ¿ya? Y eso es que la iluminación artificial es clave para poder disfrutar un espacio de noche. Sobre todo porque la luz de arriba no es muy cómoda. En general,
Yo personalmente trato de no encender nunca las luces de arriba, como que prefiero más tener esta iluminación que es más tenue, que queda como alrededor de la cara, porque te da una iluminación mucho más rica, mucho más cómoda, que no es tan como opresiva, como dice Mariah, sino como no te llega desde arriba, sino que te llega por los lados. Bueno, un poco como si están viendo el video, yo tengo una luz acá al frente, entonces eso te da una iluminación mucho más agradable para poder comer. Entonces, ¿qué haría yo? Yo también agregaría otro tipo de iluminación secundaria, por ejemplo, lámparas de sobremesa con unas mesitas laterales, o por ejemplo, también agregaría una lámpara de pie, algo más para poder tener una iluminación más rica. Y en estos foquitos que están en el living, los soquetes del living, yo ahí pondría focos direccionales, porque estos focos direccionales podemos enfocarlos apuntando a iluminar ciertas cosas puntuales, por ejemplo, los cuadros de la muralla o no sé, como cosas que queramos destacar. Yo, por ejemplo, en mi taller lo tengo lleno de focos direccionales y están apuntando a la repisa, a los cuadros, a la cerámica. Incluso tengo uno que apunta justamente en esta mesa para cuando yo estoy trabajando de noche pueda tener buena iluminación y poder ver bien las piezas de acá. Entonces hay que ser como bien estratégico en elegir la luz. Yo creo que focos direccionales acá funcionaría mucho mejor. Hay algo que comenta David sobre el estilo y él dice que quisiera estilo minimalista. Pero aquí yo veo un gran problema para tener estilo minimalista. Y es que él tiene un perro y no un perro cualquiera. Este es un perro grande. Es como un labrador o un policial. No sé, yo no soy muy específico con raza de perros, pero tiene un perro grande. ¿Ya? Y el tema de este es un pastor alemán. Eso. Pastor alemán. Es un estilo difícil más con perros porque generalmente en el estilo minimalista la idea es tener lo mínimo posible, ¿ya? Y yo, por ejemplo, veo que David tiene hartas cosas, o sea, hay hartas cosas dando vuelta en su casa, entonces a veces uno tiene como esta ilusión de vivir una vida minimalista, pero la vida minimalista se vive desde ahí, desde decir como yo voy a vivir con lo mínimo, o sea, no voy a comprar 3 marcas de cereales. Voy a comprar una. No voy a tener como cojines de más, voy a ocupar uno. O sea, todo es así como lo justo y necesario que tengo para vivir. O sea, voy a tener una olla, voy a tener un sartén y con eso me voy a arreglar. O si tengo un robot de cocina, voy a tener un robot de cocina y nada más. Porque el verdadero minimalismo es más bien como una forma de vivir, donde uno elige vivir con lo justo y necesario. Es un poco como ser un monje zen. Pero yo sé que uno a veces se deja llevar por esta estética como súper blanca, depurada, pero que en la práctica yo creo que es difícil de compatibilizar con la vida actual. Por ejemplo, tener un perro y tener todo blanco, sobre todo que tu perro no es blanco, es difícil porque te va a dejar todo lleno de pelos constantemente. Entonces, entiendo que este es un estilo que te gusta, pero más bien yo creo que no es el estilo que más te acomoda. Dado que tienes un perro grande dentro de tu casa. Otra cosa que yo creo que también es importante es que, por ejemplo, acá podríamos poner una alfombra, que eso nos va a ayudar harto a poder delimitar el espacio. Como que ahora, por ejemplo, está como todo mezclado y no se integran bien los elementos, y agregando una alfombra podríamos hacer que todo cuaje, que todo calce en su lugar y que se defina bien cuál es el living. Y ahí, con un perro de color oscuro que tiene como café y negro, es importante elegir también una alfombra que tenga esos colores para que no estés eternamente aspirando. Porque, por ejemplo, si tuviera una alfombra blanca, cada vez que tu perrito entra a la casa, o sea, te va a dejar todo lleno de pelo. Yo, por ejemplo, también tengo una perrita que es blanco y negro. Entonces, sé que deja pelo y que ensucian, pero he elegido también la decoración de mi casa que converse con esto. Entonces, no me da mayores problemas, pero entiendo que con un perro es un cuidado extra que tenemos que tener. Otro detalle que veo acá es que el espejo y el cuadro están colgados muy arriba. Entonces yo lo ajustaría un poco para que quedara más abajo, más a la altura, que tiene que quedar a la altura de que uno se vea bien. Entonces, bueno, una referencia que dicen es como colgar el centro del cuadro o del espejo a 1,55 m de altura, porque de esa manera te queda como a los ojos, ¿ya? Pero, o sea, que el centro del cuadro queda a 1,50 m de altura. Pero yo creo que es una regla difícil de aplicar porque a veces pasa que, y sobre todo dado que el error más común es comprar productos que son de escala muy pequeña, está difícil. Pero yo lo que te diría acá es como poder bajarlos un poco. Yo lo dejaría como a
40 centímetros del cielo y de esa manera te van a quedar como más acorde a la escala de la cual uno lo puede ver, y porque hoy en día como que el espejo te muestra la cabeza para arriba, te va a mostrar como mucho vacío, y lo importante es que uno se pueda apreciar. Y veo que también hay ciertas cosas, por eso insisto con el tema del estilo minimalista, hay ciertas cosas que no tienen un lugar, me da la impresión, como hay unos puffs o hay un tendedero o unos cojines dando vuelta ahí, entonces es bien difícil eso con estilo minimalista. Veo que también hay una mesita lateral, y la mesita lateral es muy pequeña, ¿ya? Y ahí eso es súper importante porque no sé por qué, quizás por precio nomás, pero suele pasar mucho que los retail venden mesas muy pequeñas, como de 35 o 40 centímetros, y es como demasiado chica. Como que finalmente si tú quieres poner algo ahí tienes que agacharte y doblarte entero para poder poner algo encima. Entonces no queda tan práctico como mesa lateral. Lo ideal son las mesas laterales de 60 centímetros de alto o alrededor de eso, 60, 55. Pero no más chica que eso, porque si no de verdad es muy baja. De partida esta mesa como que queda perdida al lado de la poltrona. Así que yo cambiaría también esa mesa por otra. Y bueno, ya creo que hemos visto como todas las variables que veo yo de este caso, así que voy a ponerme a trabajar ahora con la inteligencia artificial para poder armar un diseño y les cuento ahí la propuesta. Ya tengo listo el diseño, así que les explico cuál es el razonamiento. Primero que todo pueden ver que la distribución de los muebles estaba extraño, como que estaba la mesa y todos los otros muebles mezclados entre medio, entonces no había una separación entre living y comedor, y eso hacía que fuera muy poco funcional el espacio. Por eso el primer cambio es distribuir de esta manera, donde queda en un sector que es más cerca de la cocina, pero contrariamente a lo normal, es ese sector donde quedaría el living, y el comedor quedaría más cerca del pasillo. ¿Por qué? Porque así cuando uno sale con las cosas caminando desde la cocina puede llegar más fácilmente hasta el comedor para poder servir. Siempre el comedor va cerca de la cocina por un tema que es práctico, porque uno tiene que poder servir y llevar las cosas, recoger las cosas, entonces esa es la lógica. Y en este caso también funciona así. Antes ellos los tenían de otra manera porque era más cómodo para pasar las cosas por entre medio, pero de esta manera funciona igual. ¿Ya? Así que en función de esto yo lo que hice fue primero que todo despejar el espacio, así que usando la IA eliminé todos los muebles para poder ver el espacio propiamente tal, y vamos primero por el comedor. En el comedor mantuve el televisor, mantuve el color del muro, y lo que cambié fue sacar ese mueble que había ahí, que la verdad siento que a lo mejor era algo útil, pero estaba molestando porque este es el espacio donde tiene que ir la mesa. La mesa que hay es la misma que tenían anteriormente, simplemente la estoy reubicando a este otro lado, que creo que anda perfecto, agregándole además una lámpara porque necesitamos poder darle iluminación a este sector. Encontré esta lámpara que la venden en IKEA, entonces es como un producto que es más... elegí productos que fueran fáciles de poder conseguir y que no fueran ultra caros, porque la verdad es que no tengo claro también cuál es el presupuesto. Así que traté de buscar eso, de cómo poder hacerlo de la manera más amigable posible. Elegí entonces esta lámpara porque me gusta que tiene una forma que es como muy suave, que parece que fueran como pétalos de rosas blancas que estuvieran flotando en el aire, y siento que le dan como mucha calidez. Así que agregué la lámpara. ¿Y qué pasa también? David quería un comedor minimalista, pero su mesa es negra, o sea, es un color que no se ocupa en el minimalista. Entonces la verdad es que la propuesta de decoración que estoy haciendo no es minimalista, ¿ya? Y después voy a seguir explicando por qué. Pero ¿qué pasa? Que como está negro necesitaba de alguna manera poder aclararlo, entonces le propongo también agregar un sendero de tela, como de lino o de alguna tela de algodón, algo así, que se vea bien natural, bien orgánico, para poder también suavizar esto, porque la mesa si no es muy dura, como que se sienta así como muy masculina, tosca, sentamos que de alguna manera se suavice, y en ese sentido los senderos funcionan súper bien, incluso estas pequeñas arruguitas que tiene el sendero le dan toda la calidez. Además también, en esta misma línea de que sea simple, agregué también un jarrón blanco. De hecho, el otro día lo estuve mostrando en algunos de los vitrineos que publiqué, y pueden encontrar en varias tiendas jarrones como este, con ramitas de eucalipto. El eucalipto me encanta porque uno puede hacer arreglos con esto, y la verdad es que después se seca y dura muchísimo, como que puede quedar seco y se ve lindo. A veces yo he tenido por meses
Pasa nomás que se puede llenar de polvo, pero uno lo sacude y listo, con un plumero y chao. Pero mantiene la forma y en un principio además mucho aroma, así que es rico. Eso sí, hay distintos tipos de eucalipto. Este eucalipto que ven acá es como un eucalipto de hojita grande, que es un eucalipto más decorativo, porque también hay un eucalipto como tipo, el típico que crece de los árboles, que es un eucalipto que es alargado. Yo he sacado ramas de eucalipto así como de un bosque y el problema está en que normalmente vienen llenos de bichos. Entonces, si quieren irse a la segura, mejor vayan a una florería o al terminal de flor y pueden conseguir ahí ramas de eucalipto muy baratas y bonitas. Mantuve el frame ahí, eliminando el mueble. La verdad es que el frame tiene una cajita, el One Connect, que en algún lugar hay que poner, pero lo puedes poner hasta en el suelo. La verdad no hace falta que esté como arriba de un mueble. Incluso lo puedes poner en otra habitación porque el cable es súper largo y lo puedes pasar por otro lado. Así que creo que de esa manera igual se puede ver la tele desde el living, pero encontramos una manera mejor, pues más cómoda. Siguiendo por el living. La idea es utilizar los muebles existentes, entonces yo ahí como que empecé a revisar en detalle las fotos y me di cuenta de que el sofá y las poltronas eran rosadas, estaban tapados con mantas. Yo creo que si hay un problema porque lo pones por el perro de cubrir los sofás con mantas, me parece súper bien, pero esas mantas se veían como... Se veía feo, la verdad. Digamos la cosa por su nombre. Se veía feo, como que estaban tirando más. Entonces, ¿qué creo yo que? Una opción como para protegerlo del perro es hacerle más fundas, pero a la medida. Ya, como que yo, por ejemplo, he trabajado con Casa Rayún, que ellos van y te toman las medidas in situ y cortan la tela ahí mismo, entonces hacen la funda como con justo a la medida de los muebles y no se tienen que llevar tus muebles también, lo cual es súper cómodo. Como que va una persona allá, toma las medidas, lo pone la tela, te muestra las telas y listo, y como que lo arman ahí mismo. Entonces creo que es una buena alternativa para esto. Además estoy agregando más cuadros. Aquí, bueno, la guía no encontré yo como la referencia del cuadro que tenga el mapa mundi, pero la verdad es que se podría hacer como un muro galería incluyendo el mapa mundi y además incluyendo otros cuadros que podrían agregar a complementar para poder ocupar todo este espacio. Ya, también por ejemplo el estante que había, la verdad, a mí no me parece mal, creo que yo lo mantendría, no la planta que está ahí, esa planta... No, pero sí el estante creo que podría funcionar como una manera de poder exhibir otros objetos, otras cosas de decoración que a veces siempre falta espacio. Y algo súper clave acá, estamos cambiando la iluminación. En el techo están esos soquetes colgando y los vamos a reemplazar por estos focos direccionales para poder iluminar los cuadros, la repisa y darle como una iluminación general. Pero además vamos a agregar al lado del sofá dos mesitas laterales para poder poner estas lamparitas que nos permitan dar como una iluminación más tenue en la noche y que de verdad esto invita a la conversación. Quiero que sea como un lugar cómodo de poder sentarse y siento que de esta manera se logra mejor. Además, tenemos el perrito y encontré esta alfombra que es de interior exterior, así que es muy fácil de poder lavarla, cosa de que si se ensucia la puedes como hasta manguerear en la terraza y la dejáis al sol y se va a sacar de inmediato porque son plásticas de polipropileno, o sea, son alfombras que las puedes tener afuera y si se mojan con la lluvia no les pasa nada porque es 100% plástico, pero lo rico que tiene esta es que no se ve plástica, se ve como que fuera una alfombra tejida de otro material, pero y además también me fijé en que tenga los colores del perro, que es muy clave eso, de también como pensar que tu perro se va a echar ahí, a los perros les encanta acostarse en la alfombra, entonces juega con eso, si tu perro es ese color. Si un día otro tiene otro perro, cambia la alfombra y de esa manera no va a estar sufriendo porque ¡ay, que me ensucia la alfombra, que tengo que ir a lavar la alfombra cada rato! No, busca una alfombra que tenga los colores de tu perro. A lo mejor no es minimalista, pero si yo decía, con las cosas existentes era difícil hacerlo minimalista, pero siento yo que esto se ve armónico y funciona acorde a las cosas que hay en el espacio. Y las poltronas, bueno, estoy manteniendo las poltronas y creo que algún detalle que también podríamos agregar sería cojines, que creo que los cojines también ayudan mucho a darle personalidad y hacer que esto cambie y que se pueda ir renovando más constantemente. Que pueden ser neutros, que pueden ser más coloridos, también como que a uno le puede dar acento. De repente una buena opción como si quieres que sea más neutral, más simple, es agregar unos cojines, por ejemplo, en tonos muy neutrales, beige, blanco, de lana, de estos como de corderito, cosa de que darle textura para hacer que se sienta mucho más agradable y más minimalista, por así decirlo. Aunque con sofá rosado ya minimalista no es.
pero siento que nos acercamos a una propuesta que sea funcional para el estilo de vida, pero que también haga que el espacio sea más acogedor, que es lo principal que pidió, como queremos poder ocupar el espacio, entonces tiene que estar cómodo para que uno, pucha, que le den ganas de estar ahí. Entonces, a mí me pasa eso. De hecho, también, por ejemplo, armar la mesa de centro con objetos es súper bueno, porque si uno la deja pelada, termina poniéndole los cachureos encima, o sea, termina dejando ahí las cajas de leche que llegaron del supermercado, o cualquier cosa, poniendo bolsas sucias. En cambio, si la mesa está ordenada, uno dice como, mejor no. Mejor no la voy a poner ahí porque si no voy a tener que desordenar esto o puedo terminar rompiendo esas cosas. Con respecto al accesorio, bueno, estos son accesorios bien genéricos, pero son cosas que uno perfectamente puede conseguir acá. Así que también es una manera, si tienes miedo, por ejemplo, de que el perrito te pueda romper las cosas, que no lo creo, si es un perro grande ya, los perros como cuando son muy cachorros son más destructivos, pero después ya como que los perros se tranquilizan. Pero por ejemplo, objetos de madera o de metal son una buena alternativa porque son bien resistentes a prueba de niños y de mascotas. Así que bueno, esa sería la propuesta de decoración para este espacio. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gustó? ¿Lo habrían hecho de otra manera? Por favor, déjenmelo en los comentarios para saber qué opinan. Y nos estaremos viendo en el próximo capítulo donde vamos a comentar sobre otro caso de decoración. Y si ustedes también quieren participar de esta sección, de este podcast, y quieren también postular, por favor les dejo acá en el enlace de la descripción el link para que ustedes puedan postular. Es un formulario y es súper importante que puedan ser lo más completo posible a la hora de escribir. Yo quiero entender cuáles son sus motivaciones, qué es lo que no les gusta el espacio, qué es lo que necesitan cambiar realmente. No así como es que no sé, que haga algo bonito. Porque con eso no, la verdad que con eso no hago nada. Y eso también yo creo que es el principal problema que tiene la IA. Como que a veces la gente le dice así como ya, decórame esto. La IA le pasa cualquier cosa. Pero lo importante es que uno le dé indicaciones precisas. Y aquí les quiero poner un ejemplo. Yo, por ejemplo, le dije, ayúdame a modificar el espacio de la foto 1, donde le mostré el living. Le dije, agrega un sofá de 2 cuerpos en la pared de fondo, como el que aparece en la foto 2. Y le subí una foto al sofá. Que busqué, porque no tenía el mismo, pero busqué como uno como yo creo que era ese. Le dije, agrega una mesa de centro al medio como la que aparece en la foto 3 y le busqué una mesa de centro. Agrega dos poltronas como las que aparecen en la foto 4, también busqué unas similares. Estas deben quedar mirando hacia la mesa de centro. Agrega 2 mesas laterales como las que aparecen en la foto 5 y encontré estas de IKEA. Sobre la mesa lateral agrega lámparas como las que aparecen en la foto 6. Agrega una alfombra grande que cubra gran parte del espacio del living, como la que aparece en la foto 7. En la pared agrega una composición de cuadros similar a las que aparecen en la foto 8. En el techo agrega 2 focos direccionales blancos, como los que aparecen en la foto 9. En la mesa de centro agrega accesorios como los que aparecen en la foto 10. Entonces, si pueden ver, yo no le dije así como decórame. Porque si tú le dicen decórame, lo va a hacer a la pinta de ellos. Y suele pasar que la IA inventa muchas cosas y te calcula proporciones que no son. De hecho, lo ideal es que también tú le digas como mi espacio mide tanto por tanto. Agrega un sofá de tal medida. Ponle tal cosa de tal tamaño. Porque si no, ¿qué pasa? Que va a inventar. Y yo he visto muchos casos donde inventa paredes que son gigantes y resulta que en realidad el espacio medía 2,30 y así. Entonces hay que ser bien específicos para que también si ustedes quieren decorar con IA, tienen que ser bien claro lo que le están pidiendo porque la IA no es decoradora. La IA es una creadora de imagen. Entonces sí, le va a decir como te va a poner lo que tú quieras. Pero no necesariamente es lo que mejor funciona. Así que bueno, eso sería todo por el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles y todos los miércoles en un nuevo capítulo de Bacán tu Casa. ¡Chao, chao!